Código de colores. Este es el siguiente tema que vamos a ver. Las resistencias son los componentes electrónicos más usados. Estos componentes electrónicos son muy pequeños. Hay resistencias que son un poquito más grandes y hay resistencias que son un poquito más chicas. Las más grandes son hasta de 3 watts, se llama. La potencia es lo que indica el tamaño de la resistencia. Tiene que ver con la capacidad de disipar el calor de esa resistencia. Una resistencia pequeña, cuando se calienta mucho, se rompe. Una resistencia grande, cuando se calienta demasiado, también se termina rompiendo, pero aguanta mucho más que una resistencia pequeña. Según la necesidad, vamos a usar o una resistencia de tamaño más grande o una resistencia de tamaño más chico. Como las resistencias son componentes electrónicos pequeños, conocer su valor se nos vuelve un poco complicado porque no podemos escribir sobre el cuerpo de una resistencia de 1 centímetro un valor como por ejemplo 5 millones de ohm. En todo caso podríamos poner 5 megaohm, pero seguimos en un tamaño tan pequeño que escribir los números se vuelve incómodo. Ustedes son jóvenes. La mayoría no tendría problemas inmediatos en tratar de leer algo que está escrito muy pequeño. Pero después de muchos años de forzar la vista para ver cosas pequeñas, los electrónicos empezamos a tener problemas al respecto. Para evitar este tipo de problemas, se recurren a algunos códigos que no nos esfuerzan tanto la vista. En el caso de las resistencias, se utilizan colores para expresar su valor de resistencia. Existen tres códigos de colores de resistencia. Todas usan los mismos colores. Supongamos que este rectángulo negro que dibujé acá es una resistencia. Van a notar que hay 1, 2, 3, 4 colores. Es un código de resistencias de 4 franjas. Bueno, también existen códigos de 5 franjas y también existen códigos de 6 franjas. El código de resistencias de 5 colores y el de 6 colores lo van a ver el año que viene. Nosotros nos vamos a concentrar en el código de colores de resistencia de 4 colores. La parte buena es que todos los códigos de colores respetan más o menos el mismo significado de cada color. La posición de cada color nos va a indicar algo distinto. La primera franja va a ser un número que nos va a decir una cifra. La segunda franja va a ser la segunda cifra. La tercera franja va a ser un multiplicador y la cuarta franja va a ser una tolerancia. Vamos a escribir qué significa cada una. Bueno, la primera franja, como dijimos antes, va a ser una cifra, es decir, nos va a dar un número. En este caso, el azul indica que el primer número es el 6. La segunda franja es prácticamente igual. La segunda cifra. El azul indica el número 6. El rojo indica el número 2. La tercera franja es el multiplicador. Lo que va a hacer es tomar la primera cifra y la segunda cifra como un número, en este caso sería 6, 2, y multiplicarlo por un valor. Ese valor lo indica el color. En este caso tendríamos que multiplicar por 100.000. Les cuento que la franja del multiplicador, para entenderla cabalmente, lo más fácil es aplicar la notación científica. Si aparece notación científica de nuevo, y va a aparecer de nuevo y de nuevo y de nuevo, porque la notación científica se usa muchísimo. Entonces, la tercera franja es el multiplicador. Nos queda la cuarta franja, es la más fácil de entender. No sé si ustedes ya vieron en física o no, porque normalmente ese es un tema que van viendo en física en paralelo con el taller, se llama error, ¿sí? En este caso, la tercera franja lo que nos da es el error relativo de la resistencia. A todo lo que se nos vende se le pone una tolerancia. Yo cuando voy a comprar 1 kilo de azúcar no me pueden vender medio kilo. Sí me pueden vender 0,9999999 kilos, porque sería básicamente lo mismo. El error que se comete es muy pequeño. Bueno, con la resistencia pasa exactamente lo mismo. Esa tolerancia se expresa acá. Esa tolerancia puede ser 5%, 10%, 1%, 0,5%, 20%, pueden ser un montón. No le den muchas vueltas, no vamos a hacer cálculos con tolerancias. Lo único que tienen que hacer es saber reconocerlas. Saber que, por ejemplo, aquí el rojo es una tolerancia de 2%. Es decir, que la resistencia que me están vendiendo puede ser 2% más grande o 2% más chica. Listo. Ya saben qué significa cada franja de la resistencia. Antes de seguir avanzando, vamos a ver un ejemplo. Y además vamos a tratar de ordenar la información que nos dan los colores de la resistencia.
Cuando leemos una resistencia, lo primero que vamos a hacer es tratar de traducir estas dos primeras franjas, que son dos números. El color nos indica un número y nada más. Entonces, tenemos dos casilleros vacíos que tenemos que llenar, donde en cada uno vamos a poner una cifra. Estas dos cifras son la columna vertebral de lo que vamos a hacer. Estas dos cifras forman un número sobre el cual vamos a trabajar. Estas dos cifras forman un único número. Ese número lo vamos a multiplicar por algo. Ese algo me lo dice la tercera franja, el multiplicador. El multiplicador es importante que sepan que es el que nos aporta la unidad. Es decir, que siempre este número va a estar acompañado por la unidad de medida de la resistencia, que es ohm. Esto quiere decir que cuando leemos una resistencia, el resultado de todos estos números nos va a dar en ohm. El código no nos expresa la resistencia ni en kiloohm, ni en miliohm, ni en megaohm, ni en teraohm, ni en lo que sea. Lo expresa en ohm a secas. Y por último, vamos a tener la tolerancia. La tolerancia es un número que nos expresa que la resistencia puede ser o un poquito más grande o un poquito más chica. Por lo tanto, se recurre a un símbolo que es el más menos. Y esto es un porcentaje. 1, 2, 3, 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4 franjas. Bien, llenemos. El azul es el número 6. El rojo es el número 2. El verde, como multiplicador, significa multiplicar por 100.000. Y el rojo, como tolerancia, significa 2%. Acabamos de leer nuestra primera resistencia. Pero esto es un espanto. Ustedes no pueden decir que una resistencia es esto. La forma correcta de expresarlo es así. Sabemos que es el número 62 multiplicado por 100.000. Esto nos da en ohm y nos queda más o menos 2%. Bueno, 62 por 100.000 me da 6.200.000. Si llegaron hasta acá, venimos muy bien. Poder expresar este número así quiere decir que ya entienden código de colores de resistencia. Van bien. El tema es que expresar el número así está mal. Siempre en electrónica las resistencias se expresan con tres números. Se trata de reducir, sacarse todos los ceros de encima. Y para sacarse todos los ceros de encima nosotros usábamos algo que se llamaba múltiplos y submúltiplos. Para expresar correctamente esta resistencia, lo que tienen que poner es esto. 6,2 megaohm. Esta es la forma correcta de expresar el resultado. Si ustedes llegan al resultado anterior, 6.200.000, y no saben cómo seguir, quiere decir que lo que tienen flojo es múltiplos y submúltiplos y hay que reforzarlo. Pero código de colores lo estarían entendiendo bien. Recuerden que escribir el número así como 6,2 y escribirlo así es exactamente lo mismo. Esta es otra forma de expresar 6,2 megaohm. Lo que se hace es, en lugar de la coma, se pone el múltiplo o submúltiplo. Esto se usa un montón. ¿Por qué? Si quieren lo discutimos. No es importante, pero lo cierto es que esto se usa un montón. Bueno, ya sabemos qué significa cada franja de la resistencia. También sabemos que cada franja nos va a dar una información en un orden. También sabemos la forma en que debemos expresar las resistencias. Ahora lo único que nos queda es ir a lo más difícil de este tema, la tabla. Yo se las puedo dibujar acá, la tabla, pero es un pizarrón bastante chiquitito y que no me deja espacio para hacer otra cosa, ¿sí? Así que vamos a visualizar la tabla de otra manera. Ahí la tienen. Bueno, esta es la tabla que ustedes tienen en el PDF. Eh, Ahora vamos a hacer algún ejemplito. Es fundamental que ustedes tengan la tabla a mano para poder, bueno, ver un poquito de qué se trata y poder seguirme. Yo en realidad ya me la sé de memoria la tabla y ustedes se la van a tener que memorizar. Mírenla bien.
¿No parece que tienen que memorizar muchísimas cosas como para recordar esa tabla y para poder leer una resistencia? Parece complicadísimo, ¿no? Parece muchísima información. Lo que les voy a enseñar es una manera para que de esa tabla se tengan que acordar muy poquito para leer una resistencia. Básicamente, si ustedes se acuerdan la segunda columna de esa tabla, ya tienen casi todo resuelto. ¿Cómo se asocia la tabla que están viendo con las resistencias de cuatro franjas? Bueno, fíjense que la tabla que están viendo tiene cuatro columnas y las resistencias que estamos viendo tienen cuatro franjas de colores. Cuando estemos aprendiendo a usar la tabla, tenganla a mano, ¿sí? En el PDF que les di está una tabla. En internet hay otras tantas. Les diría que usen las que le di yo porque es muchísimo más específico y hay muchas en internet que están mal. La que les di yo, le retoqué las cositas que había que retocarle. Las que encuentren en internet, no sé. Traten de usar las que están en el PDF que les subimos. La tabla que les subimos es esta. Bueno, en esta tabla ustedes pueden observar un montón de cosas. Tenemos cuatro columnas que nos dan información. Y tenemos una quinta que nos nombra los colores nada más. Bien, volvemos al video. Cuando quieran leer una resistencia, cada franja se corresponde con una de las columnas de la tabla. Cuando nosotros queremos leer la primera franja, tenemos que tomar en cuenta la primera columna de la tabla. En este caso, la primera columna de la tabla nos dice que el color azul es ¿qué número? El número 6. Genial, ya sabemos que la primera franja nos está diciendo que la primera cifra es el número 6. Vamos con la segunda franja. En este caso, para leer la segunda franja tenemos que recurrir a la segunda columna de la tabla. En la segunda columna de la tabla, el color rojo, ¿qué número nos indica? Yo ya me sé de memoria la tabla. El primer color que nos aparece es el negro, que indica el número 0. El segundo color que nos aparece es el marrón, que indica el número 1. Y el tercer color que nos aparece es el rojo, que nos indica el número 2. Entonces, para leer la segunda franja, tengo que recurrir a la segunda columna. Hasta ahora venimos genial. Para leer la tercera franja tenemos que recurrir a la tercera columna. En este caso tenemos el color verde. Ya lo hicimos, ya sabemos cuánto es, pero vamos a ver en la tabla. En la tabla, ¿cuánto nos indica que es el multiplicador verde? La cuarta franja es la tolerancia. El significado de cada color en la tolerancia nos lo va a indicar la cuarta columna de la tabla. En este caso también tenemos el color rojo, que de la misma forma que en los números nos indica el 2, acá nos va a indicar 2%. Así es como se usa la tabla. Cada columna representa una de las franjas de las resistencias. Eso quiere decir que para leer una resistencia se van a tener que memorizar toda la tabla. Son 4 columnas, van los números del 0 al 9, esos son 10 números. Y además se agrega el plata y el oro. Son 12 colores que tenemos que relacionar con números, pero no con un par de números, con 12 números. Lo tenemos que relacionar con 4 columnas de 12 números. Es muy complicado. En esta cursada yo me enfoco en enseñarles una forma para recordar esta tabla que les va a ahorrar espacio de memoria. Dicho de otra forma, les voy a enseñar una técnica o un método para que ustedes no tengan que recordar esta tabla de memoria. Lo que ustedes se van a tener que acordar va a ser solamente la segunda columna. Si ustedes se acuerdan la segunda columna, tienen esto ya prácticamente resuelto. En los primeros ejercicios que vamos a hacer, tengan la tabla a mano, ¿sí? Los vamos a hacer despacito, pero después, más adelante, traten de memorizarlo. Como vimos en este mismo ejemplo, cada franja nos indica algo, nos da una información. Esa información la poníamos en un orden, ¿se acuerdan? Era como que dejábamos los casilleros vacíos para llenarlos. La primera franja me indicaba la primera cifra, la segunda franja me indicaba la segunda cifra,
Para obtener un número completo, a esas dos cifras las multiplicaba por un exponente de 10. El multiplicador también nos iba a agregar la unidad en ohm. Y por último, la franja de la tolerancia. Esa franja de la tolerancia es un número, pero siempre va a ser más menos y un porcentaje. Lo que ven en rojo es la información que va a aparecer siempre igual en todas las resistencias. Todas las resistencias van a tener un multiplicador acá, todas las resistencias van a venir en ohm, esto es un dato no menor, y todas las resistencias van a tener un porcentaje de variación, una tolerancia. Recién vimos el color verde. Normalmente los colores los representamos con dos letras. En este caso B corta y E. ¿Por qué dos letras? Porque si uso solamente la B corta puede ser el violeta, ¿sí? El 7, y confundirlo con el verde. Lo mismo pasa con la A. Tenemos el amarillo y el azul. Si usamos solamente la A puede ser amarillo o azul. En cambio si usamos AM sabemos que es amarillo y AZ es azul, ¿sí? Siempre vamos a marcar los colores con dos letritas. El color verde. En la segunda franja, ¿qué significa? Era el número 5. ¿No es cierto? Y como multiplicador, ¿qué significaba? Por 100.000. Si yo elevo el número 10 a la 5, lo que me da es 100.000. ¿No es cierto? Entonces yo puedo pensar que el multiplicador me lo pueden dar en notación científica. Sabiendo esto, voy a hacer un pequeño cambio en este orden. En lugar de poner acá el multiplicador completo, es decir, poner acá 100.000, 10 millones, 1 millón, 1, lo que sea, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner un exponente de 10. Es decir, que en lugar de pasar a ser mi incógnita el multiplicador completo, y nos queda así, donde vamos a seguir teniendo fijo lo mismo de siempre, pero además vamos a tener acá, en lugar de multiplicar por 100.000, vamos a multiplicar por 10 elevado a un exponente. Este exponente me lo va a decir la segunda columna de la tabla. Vamos a resolver este ejercicio solamente leyendo la segunda columna de la tabla. Según la segunda columna, el color azul, ¿qué es? Es el número 6, ¿no es cierto? Genial. Según la segunda columna, el color rojo, ¿qué número es? Es el número 2. Según la segunda columna, el color verde, ¿qué número es? El 5. Bien. Azul es 6, rojo es 2, verde es 5. Miren lo que voy a hacer. Azul es 6, rojo es 2 y verde es 5. Y bueno, nos queda la tolerancia ahí colgada que ya vamos a profundizar. En realidad recordar las tolerancias es muy fácil porque también son muy parecidas a la segunda columna. Fíjense, estos tres números que están acá los sacamos todos de la segunda columna. Y llenamos. El color azul es el 6, el color rojo es el 2, el color verde es el 5. 10 a la 5. ¿Cuánto me da? 100.000. Claro, porque si elevamos 10 a el número que me indica el color de la tercera franja, me va a dar el multiplicador. Prueben con cualquiera. Fíjense el multiplicador del color violeta. El color violeta en la segunda franja es el número 7. 10 a la 7 les va a dar 10 millones, que es el multiplicador que simboliza el color violeta. Si ustedes se acuerdan, la segunda columna, se acuerdan todos los multiplicadores. Lo único que tienen que hacer es agarrar la calculadora, escribir el número 10 y elevarlo al color que les indique la tercera franja. Peor aún, esto es más fácil todavía. Fíjense, el color azul significa 6, el color rojo significa 2, el color verde en la segunda columna, ¿qué significa? 5. Miren lo que voy a poner. 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto en qué me da? En ohm. La cuarta franja, ¿qué es? ¿Color rojo? Más o menos, 2%. Se acabó. La tercera franja me indica cuántos ceros tengo que poner al lado de las primeras dos cifras. Vamos a ver algún ejemplito. Vamos a arrancar por el primer ejemplo que vimos en el PDF que les dejamos. La resistencia tiene los colores marrón, negro, naranja, oro. Vamos a escribirlo.
Marrón, negro, naranja, oro. Recuerden siempre que representamos los colores con las dos primeras letras. Porque si yo acá pongo solamente la N y acá pongo solamente la N, no sé cuándo me refiero a negro y cuándo me refiero a naranja. Ahora lo que voy a hacer es transcribir. El marrón representa el número 1. El negro representa el número 0. Solamente usando la segunda columna lo podemos ver. Después, el naranja. ¿Qué número es según la segunda columna? El 3, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1, 0, 3. Por último tenemos el color oro. El oro es la tolerancia más común. Probablemente toda su vida ustedes trabajen con resistencias de 5% de tolerancia. ¿Existen otras? Sí, existen las tolerancias de 10%, existen las tolerancias de 20%, de 0,5, de 1, de 2, pero lo común es encontrarse esta tolerancia que es 5%. ¿Ven estos tres números que están acá? Allí está la clave. Esos tres números los sacamos solamente de la segunda columna de la tabla. Nosotros sabemos que la primera franja, en este caso color marrón, y la segunda franja, en este caso color negro, nos indican las dos primeras cifras. Entonces podemos saber que las dos primeras cifras de esta resistencia que tenemos en la mano es 1 y 0. Ahora la parte del multiplicador. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Acá en naranja me indica el número 3, ¿no? Y el número 3 es el que está como multiplicador, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en lugar de multiplicar nada, lo que voy a hacer es poner 1, 2, 3 ceros. Este número que aparece acá me indica la cantidad de ceros que voy a poner. Y ya está. Se terminó el tema del multiplicador. El número. ¿En qué unidad me daba? Y lo vimos varias veces. Siempre nos quedaba en ohm. ¿Más menos qué? Y bueno, según lo que vimos, esto tiene como tolerancia oro, entonces esto es más o menos 5%. Es decir, que esta resistencia puede ser 5% más grande o 5% más chica. Este número lo tenemos que representar de una forma más reducida. Es decir, acá tenemos 5 cifras. Tendríamos que llevarlo a 3 o menos. ¿Podríamos sacarnos todos estos ceros encima? Algunos por lo menos sí. Para eso vamos a recurrir al tema de múltiplos y sus múltiplos. Antes de llegar ahí vamos a ver algo. Este es el número 10.000 y tiene la coma acá. Yo le quiero sacar ceros, por lo tanto tendría que mover la coma hacia el lado izquierdo. Veamos la tabla de múltiplos y sus múltiplos. Como pueden ver, la tabla de múltiplos y sus múltiplos es la que veníamos usando. Cuando nosotros estábamos parados en unidad, quería decir que teníamos la unidad pura. ¿Sí? En el caso de medir tensión tendríamos volt, en el caso de medir potencia tendríamos watts, en el caso de medir resistencia tendríamos ohm. La resistencia a la cual queríamos reducir el número estaba en ohms. Y nosotros queremos que el número sea más pequeño. Queríamos correr la coma hacia la izquierda. ¿Cuál es el primer múltiplo que está a la izquierda de la unidad pura? Kilo. Para llegar a kilo tengo que mover la coma 3 veces. Dejemos el cuadro de lado, ahora sabemos que si muevo la coma 3 veces a la izquierda, este número me va a quedar en kilo ohm. Y se acabó. Hicieron prácticamente todo solamente utilizando la segunda columna. Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el siguiente ejemplo que vimos en el PDF que le subimos. Amarillo, violeta, rojo, oro. Vamos a aplicar lo mismo, solamente la segunda columna. Amarillo, ¿qué número es? 4. Violeta, ¿qué número es? 7. Rojo, ¿qué número es? 2. Y por último, oro. Ya lo vimos. ¿Cuánto era? Una tolerancia de más o menos 5%. Recuerden ver la tabla. Ahí lo tienen. Ahora lo único que tenemos que hacer es escribir el número como va y reemplazar este por la cantidad de ceros que indique. Tenemos el 4, tenemos el 7 y esto viene acompañado de dos ceros. Pusimos el 4, pusimos el 7, pusimos dos ceros. ¿Esto en qué unidad estaba? Siempre la unidad es ohm. ¿Esta resistencia qué porcentaje de error tenía? Y más o menos 5%. De la misma forma que en el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer es convertir esto que está en ohm a kilo ohm. Entonces la coma que está acá la vamos a mover 3 veces a la izquierda. Y nos va a quedar una resistencia de 4,7 kilo ohm, más o menos 5%. Decir 4,7 kilo ohm es lo mismo que decir 4K7 ohm.
Es decir, se reemplaza la coma por la K. Ustedes me pueden contestar esto, y está bien, o me pueden contestar esto, y está bien. Vamos a ver un ejemplo más, el siguiente ejemplo que vimos en el PDF. Naranja, blanco, negro, oro. Vamos a hacerlo. Pueden tratar de parar y hacerlo ustedes utilizando solamente la segunda columna de la tabla. Van a ver que es muy fácil. El naranja es el número 3, el blanco es el número 9 y el negro es el número 0. Vamos a ver qué significa. Naranja, 3. Blanco, 9. Negro, 0. Y oro, lo de siempre, más o menos 5%. Listo, ya transcribimos a números todos los colores. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir las dos primeras cifras. Y ahora le tenemos que agregar los ceros. ¿Cuántos ceros le tenemos que agregar? Recuerden que lo dice la tercera franja. ¿Cuántos ceros? Opa, 0. Quiere decir que hay que agregar 0 ceros. Ohm. Porque estamos poniendo 0 ceros. Entonces tenemos una resistencia de 39 ohm. ¿Y qué le falta? La tolerancia. Terminaron. Miren la tabla. Siempre, recuerden, en la primera franja nunca puede haber un color negro. Volvemos. Hasta acá viene todo muy fácil. Con acordarse la segunda columna y asociarla con los colores, básicamente tenemos todo resuelto. Pero hay un problema. Hay dos multiplicadores que son extraños. Digamos que no suman cero. No mueven la coma hacia la derecha, la mueven hacia la izquierda. En lugar de multiplicar, dividen. Esos multiplicadores son el oro y la plata. Vamos a verlo en la tabla. Fíjense que el multiplicador oro es como multiplicar 1 sobre 10, que sería como 10 a la menos 1. Y fíjense que el multiplicador plata es como 1 sobre 100. Multiplicar por 1 sobre 100 es como dividir sobre 100. Como multiplicar por 10 elevado a la menos 2. ¿Recuerdan cuando vimos notación científica? Cuando necesitamos expresar resistencias muy chicas, las dos primeras cifras vamos a tener que dividirlas para poder expresarlo. La mejor forma de entenderlo es ver un ejemplo. Acá estamos de nuevo. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a ver el cuarto ejemplo que vimos en el PDF. Una resistencia azul, gris, plata, oro. Una vez que tenemos todos los colores escritos, lo único que tenemos que hacer es ir a la tabla y ver qué significa cada uno. El azul significaba 6 y el gris significaba 8. Así que tenemos un 6 y un 8. Bien, ¿y el multiplicador plata? Porque la plata no aparece acá. Si recuerdan la tabla, ahí lo tienen. Tercer franja, multiplicador plata. ¿Qué significa? Que tenemos que multiplicar por 1 sobre 100. O dicho de otra forma, dividir en 100. Entonces teníamos que multiplicar por 1 sobre 100. ¿Y el oro qué tolerancia era? Más, menos, 5%. Una vez que lo tenemos escrito así, lo único que hay que hacer es escribir las dos primeras cifras como si fueran un número y hacer la cuenta que haya que hacer. 68 por 1 sobre 100 ohm, nunca se olviden, más o menos 5%. 68 por 1 sobre 100. No quiero que hagan la cuenta, sacan la calculadora y calculan. En este caso nos va a dar 0,68. 0,68 que, siempre que leemos las resistencias, están en ohm, así que 0,68 ohm más o menos 5%. Como somos prolijos, remarcamos el resultado. Miren qué bonito. Y se acabó. La única dificultad que pueden tener con este método que les estoy enseñando es que la tercer franja sea plata u oro, que en el caso de plata dividen en 100 y en el caso de oro dividen en 10. Lo demás es poner ceros. Es decir, que si como tercer franja les tocan cualquiera de estos colores, tienen que agregar ceros, como veníamos haciendo. Pero si les toca oro o plata, van a tener que dividir en 10 o en 100 respectivamente. Y se acabó. Hasta acá es todo color de rosas. Yo les doy una resistencia y ustedes me tienen que decir de cuánto es. En el taller normalmente lo que hago es tirarles una resistencia y que ustedes se fijen. Y ahí encuentran los problemas reales. A veces se confunden la plata y el gris, a veces se confunden el oro con el amarillo, y a veces hay resistencias que no saben si leerlas de un lado o leerlas del otro. Para saber de qué lado hay que leer una resistencia, siempre recuerden que, por ejemplo, el negro nunca puede estar primero, tampoco puede estar último. Los colores que pueden estar últimos son los colores que pueden ser de las tolerancias, recuerden.
ahí tienen el color marrón, que es 1%, tienen el color rojo, que es 2%, tienen el color verde, que es 0,5%, tienen el color oro, que es 5%, y tienen el color plata, que es 10%. Esas son las tolerancias que pueden tener. Ahora, fíjense bien en la tabla, miren esto. Observen la segunda columna. El color marrón, ¿qué nos indica? En la segunda columna, el color marrón es el número 1. Ahora fíjense la columna de tolerancia, la cuarta columna. El color marrón es 1%. Es decir, que en la segunda columna el marrón significa 1 y en la cuarta significa 1%. Muy amigable. Miremos el siguiente color, el rojo. Fíjense en la segunda columna. ¿Qué número es el rojo? Es el número 2, ¿no es cierto? Como tolerancia, el rojo. ¿Qué tolerancia expresa? 2%, ¿no es cierto? Quiere decir que como cifra es el número 2 y como tolerancia es el número 2% también. Bueno, vamos con el verde, que este cambia un poquito. Como número expresa el número 5 y como tolerancia el 0,5. Y después nos queda el oro y la plata. Uno es 5% y el otro es 10%. Y listo, ¿se acuerdan esas tolerancias y ya está? Ya con saberse la segunda columna, fíjense que tienen números que los acercan bastante. Ahora bien, supongamos que yo voy a una casa electrónica. Tenemos que tener la capacidad de poder prever de qué colores van a ser las resistencias que necesitamos. Para eso, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una resistencia que es de 4,7 ohm más o menos 1%. Lo primero que tenemos que averiguar son los colores que nos indican las primeras cifras. El 4. ¿Qué color es? Fíjense en la tabla. El color amarillo simboliza el número 4. ¿Sí? Entonces el 4 es amarillo. ¿De qué color era el número 7? A ver, no sé si lo ven ahí, pero el número 7 es el color violeta. Entonces tenemos el color amarillo y el color violeta. Genial. Ahora vamos a escribir las dos cifras como si fueran un número. En este caso, la primera cifra es 4 y la segunda cifra es 7. Es decir, que tenemos el número 47. Escribimos las dos primeras cifras como un número. ¿Sí? 47 multiplicado por un número que desconocemos, vamos a llamarlo m, nos va a dar como resultado 4,7. Entonces nos va a quedar que el multiplicador es 4,7 dividido 47. Cuando hago la cuenta, ¿puede ser que el multiplicador me dé 1 sobre 10? Hagan la cuenta, van a ver que el multiplicador m les va a dar 1 sobre 10. 0,1 tal vez les dé. Aprieten el botón de fracción y van a ver que le va a convertir el número en fracción. Entonces, el multiplicador es 1 sobre 10. ¿Recuerdan cuál es el multiplicador que simboliza 1 sobre 10? Ahí lo tienen. ¿Ven en la tabla? ¿Dónde está el multiplicador que es 1 sobre 10? Esta es la columna del multiplicador. ¿Cuál es el multiplicador que es 1 sobre 10? Es el oro. Entonces, acá vamos a poner oro. ¿La tolerancia cuál es? ¿Qué color representaba una tolerancia de 1%? De la misma forma que el número 1 se representa con el color marrón, la tolerancia de 1% se representa con el color marrón. Por lo tanto, este es uno de los casos más complicados que pueden tener de pasar de número a color. Tienen que hacer un paso intermedio que es despejar el multiplicador. Acá tenemos otro ejemplo. 470 kilo, ojo con el kilo, ohm, más o menos 5%. Lo primero que tenemos que hacer es escribir este número en ohm. Listo, ya está. 470.000 ohm más o menos 0,5%. Este es bien facilito. El número 4, ¿qué color es? Amarillo. El número 7, ¿qué color es? Violeta. Volviendo a mirar la segunda columna. ¿Sí? Tenemos que buscar un número, todavía no sabemos cuál, porque vamos a poner el multiplicador. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un número así? Cuento los ceros. 1, 2, 3, 4. Según la segunda columna, el número 4, ¿qué color es? El amarillo. Más o menos 0,5% es el color verde. ¿Cuál es el paso difícil? Este.
tiene que contar cuántos ceros hay. 4 ceros simbolizan el color amarillo. Una vez que razonaron esto, lo único que tienen que hacer es remarcar el resultado. Se terminó. Jóvenes, esto es código de colores de resistencia. Verán que no tienen muchos misterios. Existen algunos conceptos detrás de algo que aplicamos, que es el multiplicador. Detrás de eso está notación científica, sí. La idea es que ustedes entiendan notación científica para que entiendan más o menos qué está ocurriendo. Pero yo no quiero que apliquen la notación científica acá. Yo quiero que apliquen un método que les resulte útil para que el día de mañana, cuando tengan una resistencia, no tengan que sacar la tabla del bolsillo y tener que leerla. No hay que profundizar mucho más. Hagan los ejercicios, ¿sí? Si se traban en algo, nos lo muestran, pero estas cosas para fijarlas, lo mejor es hacer ejercitación. Chicos, cualquier cosa que necesiten, siempre acérquense. Las puertas del taller de electrónica están siempre abiertas. Espero que el video les sirva. Saludos.